En el universo literario de la saga de Geralt de Rivia conviven muchas especies, varias de las cuales son razas inteligentes que han ido poblando el continente conocido desde distintas épocas. Hay información intencionadamente escasa y confusa acerca de esto. En líneas generales, parece que los primeros habitantes de esta tierra fue probablemente la raza de los gnomos, aunque los enanos claman a menudo que ellos fueron los primeros. Y quizá incluso ambos mientan. Y más adelante existe el consenso general de que los siguientes en aparecer fueron los elfos. De todo esto podríamos hablar en otra ocasión, pero lo que ahora nos concierne es la llamada conjunción de las esferas, que es algo que sucedió aproximadamente un milenio después de la llegada de los elfos y unos 1500 años antes de los eventos de los libros. Se trató de un misterioso cataclismo natural, o mejor dicho, un cataclismo mágico que afecta ni más ni menos que al multiverso, y hace que los distintos mundos colisionen entre sí. En uno de los diarios que encontramos en el juego de The Witcher 3, basado en esta saga literaria, se nos explica esto de forma clara a través del siguiente ejemplo. Imagine, querido lector, que nuestro mundo es un barco que navega en un gran mar. Desde su cubierta podemos ver otras embarcaciones distantes. Estos otros barcos llevan cada uno sus propios bienes y sus propias tripulaciones. Sin embargo, una vez cada pocos miles de años se desata una tormenta sobre este mar cósmico, una tormenta tan fuerte que arroja los barcos unos sobre otros. Parte de la tripulación de un barco puede, en esos momentos, caer en otro barco vecino, así como parte de la carga de la bodega. Y cuando el clima se calma, los barcos se separan una vez más y navegan por caminos separados de nuevo. Realmente no sabemos en qué consistió exactamente este cataclismo, no sabemos cómo ni de qué forma exacta colisionaron los distintos mundos, las distintas dimensiones. Pero el consenso general es que ocurrió, y que entonces, a través de grietas entre los mundos, a través de portales, criaturas de una dimensión fueron a parar a un mundo distinto de su mundo natal. De este modo, comienzan a aparecer todo tipo de criaturas desconocidas en el continente. La mayoría de ellas son monstruos que los elfos, gnomos y enanos no han visto jamás antes en su historia. Pero también, en esta época, aparecen otros seres racionales, los seres humanos. De nuevo, hay una muy intencionada confusión y misterio vertidos sobre este hecho. Realmente no se sabe a ciencia cierta si los humanos que pueblan este continente llegaron a él coincidentemente en esta época o si en verdad, tal y como claman los elfos, son seres ajenos a su mundo, náufragos de otro universo que no deberían estar aquí. Sea como fuere, parece que la idea más extendida es la segunda. Y una vez aparecieron, llegaron para quedarse. Pues durante la conjunción de las esferas sucedió algo más. Y es que las fuerzas primordiales del caos, la magia arcana, también llenó el mundo en esta época. O al menos, si es que ya existía con anterioridad, despertó con enorme fuerza. Y los humanos resultaron ser especialmente aptos para aprender de ella. O sin dudas, se vieron fuertemente atraídos a hacerlo. Lo cierto es que resulta muy extraño que sean los elfos quienes más hablan del amanecer de los humanos, y que los propios humanos, en cambio, se vean por lo general no demasiado interesados por el tema. Dejando de lado las investigaciones de algunos magos, parece que los seres humanos casi desconocen su propio origen. E incluso, si en verdad vinieron desde otro mundo, parece como si no recordaran prácticamente nada de él, como si toda su cultura, sus reinos e incluso sus creencias religiosas hubieran caído en el olvido para empezar a construir a partir de que llegaran a este mundo, como si no conservaran nada del anterior. Y esto puede ser un punto en contra de la creencia mayormente difundida por los elfos y estudiada por algunos magos de que los humanos vienen de otro universo. Pero también puede ser explicado de otra forma. Las razas o los clanes humanos de los que se sabe que aparecieron en esa época, aquellos de los que se cree que en verdad vinieron a este mundo desde otro distinto, fueron los Wodgor y los Dauk.
Se sabe muy poco acerca de ellos, pero desde luego son una etnia distinta a los humanos que actualmente gobiernan el continente. Se cree que los Wodgor y los Dauk son en gran parte ancestros de los humanos actuales, que son quienes en verdad conquistaron y obtuvieron la supremacía del territorio. Estas primeras culturas, en cambio, dejaron de existir hace ya mucho tiempo. Quedaron extintos. Aunque por aquel entonces los humanos estaban entrando en contacto con la magia, estas gentes habían llegado desde otro mundo. Eran náufragos dimensionales. Seguramente no sabían dónde estaban ni cómo habían llegado hasta allí. No sabían qué era la magia, ni qué eran esos monstruos que los acosaban desde todas partes, ni quiénes eran esas otras razas inteligentes que los consideraban invasores. Y en medio de todo ese caos, en no mucho tiempo, acabaron por desaparecer. Y con ellos su cultura, su legado y sus recuerdos de otro mundo. Los pocos humanos que sobrevivieran eran huérfanos de huérfanos, con una línea de sangre demasiado confusa, diluida y caótica para recordarla. ¿Y a quién le importaba? Había que hacerse un lugar en este mundo si querían sobrevivir para ver otro día. Aprendieron a manejar y controlar la magia. Los primeros magos humanos prosperaron. Y en poco tiempo, los clanes se convirtieron en tribus, las tribus en reinos, y los reinos en imperios, empujando batalla tras batalla a las otras razas para hacerse con un sitio más privilegiado en este mundo, y dejando, con el pasar de los siglos, a la conjunción de las esferas como un extraño mito perdido en el tiempo y apenas investigado por magos y elfos.